Por muchos años yo solamente era un programador. No fue hasta que entendí la diferencia entre un programador y un ingeniero, fue ahí a donde mi carrera empezó a acelerar. Estos dos términos se usan indistintamente, pero la verdad es que sí hay diferencias claras entre la programación y la ingeniería de software. Y si tú estás interesado en este mundo de la programación y el desarrollo web, yo creo que es muy importante que tú entiendas la diferencia entre los dos términos. Creo que la mayoría de la gente piensa que esos dos términos son iguales, pero en este video voy a clarificar todo esto. La información en este video ha sido por gran parte inspirada por un libro que leí, y este libro fue publicado por la compañía de Google, y el tema del libro era cómo es que se hace ingeniería de software en la empresa de Google. Y en este libro hay un capítulo que específicamente resalta la diferencia entre la programación y la ingeniería de software. Ese libro tiene mucho más información que yo creo que es valorosa para los programadores, así que recomiendo que lo vayan a leer porque el libro es completamente gratis y lo voy a poner en la descripción de este video. Así que el capítulo donde se compara la programación con la ingeniería de software, el libro describe la programación como el acto inmediato de escribir código y describe la ingeniería de software como el conjunto de políticas, prácticas y herramientas que son necesarias para hacer que ese código sea útil durante el tiempo que sea necesario y que permita la colaboración de un equipo. Pero ¿qué es que significa esto prácticamente? Lo que separa la programación y la ingeniería de software son los objetivos que cada uno de estos términos trata de alcanzar. Con la programación, el objetivo único es resolver un problema de lógica usando código. Con la ingeniería de software, el objetivo es un poco diferente. El objetivo es crear una aplicación que se va a usar por un número indefinido de usuarios y tiempo indefinido. Obviamente, cuando estás creando una aplicación, también estás resolviendo problemas de lógica con el código. Así que uno puede decir que la ingeniería de software involucra la programación. Y el libro pone esto en perspectiva diciendo que la ingeniería de software es la programación integrada en el tiempo. Pero ¿qué es que significa esto? Sin la programación no se puede crear software, pero la ingeniería de software no solamente es programación. La programación es una gran parte de la ingeniería de software, pero hay otras características y necesidades que se requieren para crear una aplicación que se va a usar en el mundo real. Y es muy pero muy importante que destaquemos esas diferencias porque las implicaciones pueden cambiar tu enfoque para escribir código. A través de este video voy a ir en mucho más detalle sobre las diferencias entre la programación y la ingeniería de software. Pero antes de eso, si te gusta este tipo de contenido, por favor dale un like a este video y suscríbanse a este canal, porque su apoyo me da mucho ánimo para seguir subiendo videos como este y compartir información con ustedes. Así que para poner estas diferencias en perspectiva, vamos a tomar un ejemplo y vamos a decir que tú estás en la universidad y tienes un proyecto en donde tienes que crear una aplicación que va a servir como un calendario o una agenda. Y por otra parte, vamos a decir que estás trabajando para la compañía de Google y tienes que crear la misma aplicación, excepto que este no es para la universidad. Esta aplicación se va a usar en el mundo real por usuarios reales. A primera vista, estas dos situaciones suenan similares, pero vamos a analizar las diferencias entre estos dos ejemplos. Así que la primera diferencia entre la programación y la ingeniería de software es el tiempo que la aplicación va a vivir. En el ejemplo que te di hace unos momentos sobre la aplicación de calendario para una tarea universitaria, esa aplicación no tiene que vivir por tanto tiempo. Realmente solamente se va a usar una sola vez y va a ser cuando el profesor califica tu trabajo. Después de eso, todo el código que tú escribiste no va a ser usado por ningún otro usuario, y si no funciona un mes después que lo hayas escribido, no importa. Y el hecho de que la vida de tu aplicación es muy corta afecta cómo tú escribes el código de ese programa. Las asignaciones y los ejercicios de programación usualmente se escriben una sola vez
con poca y ninguna refactorización y también sin mantenimiento a largo plazo. Por otra parte, si vamos a ver el ejemplo del calendario para Google, esta aplicación y este calendario va a vivir por, vamos a decir, 10, 15 o 20 años más. Esto se conoce como la ingeniería de software porque hay implicaciones diferentes cuando el ciclo de vida de tu código es más largo. Y para ir en más detalle, si tu aplicación va a vivir 10, 15 o 20 años, tú como programador o ingeniero debes de preocuparte más por el paso del tiempo y la eventual necesidad de cambios a tu código. La adición de tiempo añade una nueva dimensión importante a la programación. La mayoría de las dependencias del programa probablemente van a cambiar a través de esos 10 años. También es necesario que escribas pruebas automáticas para asegurarte que cuando hagas cambios al código, todo funcione como lo esperaba. En cambio, si tu aplicación solamente debe vivir por una semana, no es necesario escribir pruebas o preocuparte sobre las dependencias de la aplicación. Es poco probable que necesites adaptarte a una nueva versión de la librería de la aplicación, sistema operativo, versión, y esto hace que la tarea sea mucho más fácil. Pero si quieres ser ingeniero de software, tienes que saber sobre las pruebas, tienes que preparar tu código para los cambios eventuales y tienes que saber cómo hacer esos cambios y cuándo es tiempo para hacer. La segunda diferencia entre la programación y la ingeniería de software es el número de programadores en la aplicación. Una tarea de programación usualmente es un acto individual, pero una tarea de ingeniería de software es un esfuerzo de equipo. Lo que está diciendo el libro de Google es que cuando solamente hay un programador, esto se conoce como la programación. Cuando hay dos o más programadores, empiezas a ir al mundo de la ingeniería de software. Porque el número de programadores o desarrolladores en una aplicación cambia cómo es que se escribe el código y cómo es que se desarrolla esa aplicación. Primero, cuando tú estás programando solo, no tienes que preocuparte sobre otra persona que va a leer tu código en el futuro. No tienes que dejar comentarios en tu código necesariamente y tampoco tienes que usar un sistema de control de versiones como Git para compartir el código. No tienes que coordinar con otros programadores para no reescribir código, no tienes que preocuparte sobre quién va a tomar cuál parte de la aplicación. Escribiendo la aplicación solo es mucho más sencillo. En cambio, vamos a decir que hay 15 desarrolladores en la aplicación. Tienes que preocuparte sobre todas estas cosas que acabo de mencionar. Tienes que participar en revisiones de código con otros programadores. Tienes que hacer cambios para acomodar las peticiones de los otros desarrolladores. Y en estas situaciones es muy común tener desacuerdos con los otros desarrolladores sobre la aplicación que estás creando. Y tienes que saber cómo resolver estos desacuerdos. En corto, si tú quieres ser un ingeniero de software, tienes que aprender eventualmente cómo trabajar con otras personas. Y hay ciertas prácticas y ciertas cosas y ciertas herramientas y ciertos flujos de trabajo que funcionan mejor trabajando con otras personas. Los mejores programadores o desarrolladores o ingenieros que yo he visto en mi carrera con cuales he trabajado, no solamente saben cómo trabajar en grupos, ellos saben identificar en qué rol ellos van a ser más efectivos y cómo ayudar al equipo, y usualmente ellos definen su rol rápidamente. La colaboración en equipo presenta nuevos problemas, pero también proporciona más potencial para producir sistemas valiosos comparados con los sistemas que un desarrollador individual puede crear. Y la tercera diferencia entre la programación y la ingeniería de software es el tamaño y la escala de la aplicación que está siendo creada, o el número de usuarios que va a tener la aplicación. Y vamos a regresar al ejemplo previo sobre la aplicación de calendario o agenda. Si estás creando un calendario para un proyecto universitario, obviamente no vas a tener problemas de escala. Por ejemplo, no tienes que preocuparte si hay una caída de tu servidor si demasiados usuarios tratan de usar la aplicación a la misma vez. En cambio, si estás creando una aplicación para Google que va a vivir en la web y va a tener millones de usuarios, tiene que funcionar igualmente si una persona lo está usando y también si 1 millón de personas la está usando a la misma vez. Y esto cambia completamente la arquitectura de tu aplicación. No es suficiente tener solo un servidor, quizás vas a tener que crear
crear varios servidores y ponerlo enfrente de un enrutamiento y balanceo de carga como Nginx. También tienes que preocuparte por el rendimiento de tus algoritmos. Si el algoritmo para calcular algo en la aplicación demora 3 segundos, no es un problema si estás programando una aplicación para un solo usuario, pero si millones de usuarios la están usando, esto va a causar problemas, así que vas a tener que optimizar tus algoritmos. Y un programador que está solamente programando ni siquiera está pensando sobre estos tipos de problemas, pero un ingeniero de software va a planificar cómo va a resolver todos estos problemas antes de empezar a escribir ninguna línea de código. Entonces, en conclusión, yo no quiero decir que la programación es peor que la ingeniería de software. Hay veces en donde yo solamente estoy programando con proyectos personales o estoy escribiendo código para automatizar una tarea personal en donde no estoy pensando sobre estos conceptos de ingeniería. Y también hay veces, obviamente en mi trabajo, en donde tengo que pensar como un ingeniero y resolver problemas que no están relacionados con el código, pero que sí afectan la aplicación que estamos creando. Así que hay un lugar para las dos cosas. Hay un lugar para la programación y hay un lugar para la ingeniería de software. Lo que quiero que saquen de este video es que si notan esa diferencia y tú eres una persona que quiere empezar una carrera en este mundo, saber y tratar de aspirar a ser ingeniero te va a ayudar a conseguir trabajo más rápido y acelerar tu carrera. Creo que muchos programadores, especialmente los juniors, solamente están pensando sobre la programación. Obviamente este aspecto es muy importante, pero hay mucho más de ser desarrollador que solamente la programación. Así que déjenme saber qué ustedes piensan sobre este tema en los comentarios y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.